vida espiritual, en la vida terrenal. Por eso el tema es pasemos al otro lado. Pero no como se dice, ¿viste? Paso para el otro lado. No, vamos a hablar del lado espiritual, ¿sí? Mateo 14, 22 dice, va larga la lectura, hasta el 36, aviso. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hasta acá esto ya lo conocimos, lo leímos la semana pasada, seguimos leyendo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada, acá vamos al versículo 34, casi sobre el cierre de la historia, y pasamos al otro lado. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Y cuando le conocieron los hombres en Genesaret de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Bueno, Jesús hace que los discípulos suban a la barca, esto lo vimos el domingo pasado, y vayan delante de él a la otra ribera. Pero mientras tanto, ¿saben lo que pasa? Viene la tormenta, Pedro camina sobre el agua, pierde el enfoque, Jesús lo sostiene y finalmente llegan al otro lado. Más o menos hasta ahí la historia la conocemos. Ahora, es interesante que Jesús, después de todo lo que pasaron, no les dijo, quédense tranquilos, quédense en su zona de confort, ya tienen el televisor, ahora se pueden quedar a mirar televisión en la casa, ya tienen el gas natural, ahora se pueden quedar calentitos en la casa, ya tienen el auto, ahora pueden salir a dar vueltitas en el auto. No, sigan moviéndose, sigan haciendo cosas para mí, sigan sirviéndome. Por eso el Señor le dice que pasen al otro lado. Y el otro lado representa algo desconocido. El otro lado también representa una nueva etapa, en este caso hablamos de Genesaret. El otro lado también representa un avance, porque avanzaban en kilómetros, avanzaban en conocimiento de ciudad y avanzaban en conocimiento de personas. El otro lado. Y además significa un crecimiento. Imagínense para los discípulos estar con Jesús, ver milagros como el que ocurrió en la barca, o tiempo atrás, como el que ocurrió cuando el Señor dijo a otros enfermos, oró por ellos y fueron sanos. Era un tiempo de crecimiento, o enseñanzas que Jesús le daba, era un tiempo de crecimiento. Como cuando venimos a la iglesia, es un tiempo de crecimiento espiritual, de crecimiento de la palabra de Dios, cuando somos una casa de paz, se conocen los hermanos, se echan un poquito más de intimidad. Es un tiempo de crecimiento, no es un tiempo que uno desperdicie. Ahora, quizás en nuestras vidas pasa igual que con los discípulos. Ellos llegaron a Genesaret, y ahora vamos a hablar de Genesaret, después de una tormenta. Y quizás en nuestra vida pasa que llegamos al Señor después de algunas tormentas. Y a la tormenta le podemos poner cualquier nombre, porque la tormenta tiene que ver con preocupación, la tormenta tiene que ver con cosas que no nos gustan, la tormenta tiene que ver a veces con miedo, con susto. Venimos de alguna tormenta. Ahora, Dios no es igual que los discípulos, ¿no? O sea, ellos sobrevivieron
a la tormenta. Pero el Señor no quería que la historia de ellos sea sobrevivir a la tormenta. Jesús quería que la historia de ellos fuera sobrevivir, sigo y avanzo después de la tormenta. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no nos llama a nosotros solamente a sobrevivir de las tormentas. También nos llama a animarnos a pasar al otro lado, a hacer otras cosas. Por ahí, quizás porque pasa, ¿no? A veces uno se encuentra con personas que se limitan solamente a contar su testimonio, que es muy grato y es muy lindo, de cómo Dios los ayudó, de cómo Dios los sanó, de cómo Dios los liberó, pero su vida se queda ahí, se queda chata espiritualmente hablando y no avanza en otra cosa. O se queda chata también en la parte personal, no hay una ambición de querer crecer, de querer estudiar, de querer capacitarse, de querer hacer un curso, y ahí se queda. Pero Dios, y esto es bueno que lo sepamos, hermano, Dios no nos llamó a sobrevivir de la tormenta. Dios nos llamó a que, nos ayuda para que sigamos avanzando. Nos ayuda para que pasemos al otro lado. Nos ayuda para que esa nueva etapa simbolice en nosotros un crecimiento. Puede ser en cualquier orden de la vida, ¿no? Y esto es importante. Y quiero, porque estaba buscando dónde ponerlo, ¿no? Porque lo escuché hace poco de un pastor de una convención y me gustó. Dios nos llamó cuando estábamos en tormentas. Y de la tormenta salimos. Y eso no significa que no se van a presentar otras tormentas. Ahora lo vamos a ver. O otros momentos difíciles. Pero Dios nos llama para avanzar. O sea, nos saca de la tormenta no para que digamos sobrevivir a la tormenta, sino para que avancemos, para que crezcamos. Y la iglesia tiene una buena parte en esto, porque cuando nos congregamos, no solamente nos saludamos, cantamos un coro, o ofrendamos, o oramos, sino que también aprendemos de la palabra de Dios, que tiene que ver con la parte espiritual, pero también tiene que ver con la parte intelectual, con el conocimiento, ¿sí? Entonces, venimos de la tormenta y Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, o Dios nos enseña, mejor dicho, cómo podemos mejorar en nuestra vida. Y por ahí escuchaba el testimonio de un pastor de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, muy interesante, ¿no? Que dice, viene la gente a nuestras iglesias, especialmente los jóvenes y los grandes, que vienen atormentados, que vienen con problemas, y Dios los salva, Dios los perdona, Dios los recompone, los restaura, y en la iglesia se forman, y son personas honradas, personas buenas, personas que son trabajadoras, porque yo quiero que prestes atención, eso es lo que pasa cuando salimos a la tormenta. Si antes era trabajador, y en Cristo vas a ser más trabajador. Si antes era bueno, en Cristo vas a ser más bueno, es así. Pero después, esa persona que salió de la tormenta, quizás no sigue, o no se afirma, o le cuesta afirmarse, y viene el mundo, con todas sus luces, con todos sus espejitos de colores, y elige a los que salieron de la tormenta. Porque saben que son honrados, porque saben que son buenos, porque saben que son trabajadores. Entonces, el Señor los restaura, el Señor los saca, y el mundo, Satanás, el diablo, lo vuelve a distraer. Por eso, no nos desenfoquemos. A veces las cosas parecen muy lindas, lo que nos presenta el mundo, pero siempre tengamos en cuenta, primero Dios. Porque cuando nosotros ponemos primero a Dios, después viene todo lo demás. 5 cositas rápido te quiero comentar de esta historia. Número 1, Jesús siempre nos llama a avanzar, por lo menos se vemos en este título. Los discípulos no estaban dando vueltas en el mismo lugar. Claro, salieron de la tormenta y estaban en la barca, y Jesús les dice, vayan al otro lado. Jesús les dice que subieran a la barca y que fueran hacia la otra ribera. Esto nos habla, como te mencioné, de crecimiento espiritual, esto nos habla de avanzar en la fe, esto nos habla de avanzar como familia, esto nos habla de avanzar como iglesia. Número 2, el camino siempre puede tener tormentas, aún estando en Dios. A veces me he encontrado con personas que dicen, pero pastor, yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego, yo predico, voy a la iglesia y sin embargo tengo problemas. Bueno, tengamos en cuenta que cuando Pedro estaba caminando por el agua, estaba haciendo la voluntad de Jesús. Porque él le dijo, si sos vos, manda que yo vaya, y Jesús le dijo, vení, y él le hizo caso y fue.
pero después miró la tormenta. O sea, tormenta siempre va a haber. El tema es, en el momento difícil, ¿dónde nos apoyamos y a quién decidimos nosotros recurrir? Los discípulos estaban obedeciendo y aún así tuvieron que enfrentar viento contrario, miedo, Pedro, la pérdida del enfoque, lo que hablamos. Entonces, pasar al otro lado. Número 3. Es importante recordar que la tormenta no era el destino de Pedro. Y la tormenta no es el destino de tu vida ni de la mía. A veces antes, ahora no, pero antes escuchaban los hermanos, yo soy creyente desde chico, ¿no? Y escuchaban los hermanos grandes que decían, sin lucha no hay victoria. ¿Cuántas veces escuché eso? Y siempre el hermano estaba luchando, decía, el luchador que siempre tenía pruebas. Y siempre estaba pruebas, siempre estaba. Pero Dios no nos llamó a vivir en la tormenta, hermanos. Dios nos llamó a veces a atravesar la tormenta, a pasar por la tormenta, pero atravesarla. O sea, la tormenta no era el destino de los discípulos. El otro lado era el destino de los discípulos. La prueba no es el destino de tu vida. Pasar la prueba es el destino de Dios para tu vida. Porque pasar al otro lado, independientemente de la edad que tengamos, siempre va a ser mejor que estar en la tormenta. ¿Se entiende? ¿Amén? ¿Me van entendiendo? ¿Está despierto o está dormido? Bueno, no podemos quedarnos para siempre en el mismo lugar. Amargura, tristeza, depresión, enojo, envidia. ¿Cuánta gente hay que hace 10 años que está con esa situación? 15 años que está con esa situación. Y no puede avanzar. ¿Y sabe qué? La vida pasa. Y pasa más rápido de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Por eso entregar esas cosas al Señor. ¿A qué otro lado Dios quiere llevarme? Dios quiere sacarme del enojo permanente. Dios quiere sacarme de la envidia. Dios quiere sacarme de la crítica. ¿De dónde Dios quiere sacarme? Bueno, yo animarme a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque hay un otro lado en nuestra relación con Dios. Hay un otro lado en nuestra familia, o sea, hay mejores cosas dentro de nuestra familia. Hay un otro lado dentro del servicio al Señor. Qué bueno que sirvamos al Señor en la medida que podamos. Hay un otro lado en nuestra fe y hay un otro lado también como iglesia. Por eso hacemos las casas de paz, por eso nos animamos a cambiar los horarios, por eso es que invitamos a un pastor que venga a ministrarnos, porque estamos en un otro lado. Estoy seguro que, me imagino, no sé, que vos de acá a diciembre ya tenés pensado hacer algo en tu casa. O poner una plantita, o pintar, o cambiar, o quizás no diciembre, quizás antes, ¿no? Pero uno siempre piensa, hablando de la casa donde uno vive, en hacer alguna mejora, ¿o no? Bueno, eso es ir a otro lado también, ¿sí? Es querer salir del lugar donde uno está siempre. Dios dijo, pasemos al otro lado. No podemos hacer de la tormenta nuestra casa. La tormenta no tiene que ver tu casa, no tiene que ser tu casa, ¿sí? Mi papá siempre solía decir, cuando llovía, siempre que llovió, paró, ¿sí? Entonces la tormenta puede estar, pero va a pasar, pero vos seguís avanzando en el Señor. Número 4, al otro lado había un propósito, se llamaba Genesaret. Al otro lado había un propósito, se llamaba Genesaret. Versículo, fíjate, Mateo 14, Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 34, dice la palabra de Dios, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres, o sea, las personas en aquel lugar, dieron a conocer, le enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, al otro lado había un propósito. Genesaret. Y es importante recordar, ¿no? En este lugar que hubo milagros, que hubo reconocimiento del Señor. Vemos a hombres que venían asustados de una gran tormenta en una barca y pasaron de ser personas asustadas y atormentadas a ser personas fortalecidas en la fe y reconocidas por otras personas. Y eso es lo que hace el Evangelio. Cambiar las vidas, mejorar
¿sí? De personas luchadas, de personas que sobreviven a la tormenta, de personas que pasaron por momentos difíciles, pasaron a ser personas renovadas, en este caso, para el servicio del Señor. Los discípulos pensaban que simplemente estaban cruzando un lago, el lago de Genesaret. Y a veces por ahí hay personas que pueden pensar que solamente están viniendo a una iglesia, o que solamente están leyendo una Biblia, o que solamente están haciendo una oración. Pero qué importante saber que Dios nos anima a ir hacia adelante, que Dios nos anima a ir hacia adelante. No queremos solamente llegar al otro lado, queremos descubrir qué hay del otro lado y para qué Dios nos llevó allí. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué estás en el camino de Dios? ¿O por qué el Señor ingresó a tu vida? O si querés, hablando a un espacio más cercano, ¿por qué Dios te trajo a esta iglesia? Hay un propósito del otro lado. Hay un propósito de Dios para tu vida y para la mía. Y para terminar, número 5, Jesús sigue siendo Jesús aún al otro lado. La tormenta no cambió al Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, para nuestras necesidades, para nuestras oraciones, para nuestros problemas, Jesucristo es el mismo. Pueden haber modas, pueden haber cosas distintas aún en las iglesias, pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo el mismo. En el mar hubo viento, tormenta, miedo, y Pedro perdió el enfoque. Pero en Genesaret, mirá cómo cambia la historia. Hay reconocimiento para Jesús y los que estaban con Él. Hay personas que están buscando ayuda. Hay necesidad y hay milagros. Quizás, no sé, atravesaste una tormenta o estás atravesando una tormenta. Ponle el nombre que quieras a la tormenta. Pero Dios, aún en medio de esa tormenta, te está llevando al otro lado. Como hizo con los discípulos. ¿Qué había del otro lado? Gente con necesidad. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Contaron con Jesús lo que Dios había hecho en sus vidas y lo transmitieron a esa gente. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Llevarnos a gente que esté con necesidad y que nosotros les contemos lo que Dios hizo en nosotros para bendecir a otros. ¿Se entiende lo que digo? Al otro lado, al otro lado. El capítulo termina mostrando que después de la tormenta, Jesús sigue siendo Jesús al otro lado. Termino con esto, lo busqué por ahí, lo quise anotar. Genesaret significa jardín de riquezas. Y en la Biblia representa abundancia, provisión física, sanidad y poder de Dios, accesible a todos los que le busquen. Por eso la invitación en esta reunión, en esta tarde, es que estemos dispuestos a pasar al otro lado. Creo que se entendió eso del otro lado, ¿no? En lo que tengas en este año, que falta todavía para que termine, animémonos a creer que Dios tiene cosas para nosotros, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestro trabajo, que Dios tiene cosas, y aun cuando haya tormentas en el medio, Señor, vamos para adelante. Amén. Oramos, ¿me parece, Padre? En esta hora te doy gracias por este día, por este momento y por cada hermano. Señor, gracias por compartir tu palabra, una palabra que nos anima, pero también nos desafía a ir hacia adelante, a no bajar los brazos, a no perder la fe, y aún en la tormenta a seguir creyendo, a seguir peleándola, a seguir orando, a seguir predicando, a seguir invitando, a seguir congregándome, a seguir hablando de Dios en mi familia, a seguir
seguir dando testimonio en el nombre de Jesús, porque vos no querés que nuestro hogar sea la tormenta, que nuestra historia esté llena de tormentas, sino que pasemos la tormenta, que pasemos el momento difícil, que lleguemos al otro lado, que lleguemos al objetivo, al plan que Dios tiene para nosotros, como Jesús lo tenía para sus discípulos, llegar a Genesaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayúdanos a ir siempre por más, a ir siempre para más. Quizás el día de hoy puede ser distinto, quizás el de mañana puede ser distinto, pero en algún momento, ese momento difícil, esa situación difícil termina, se pasa y Dios nos llama a seguir avanzando, a seguir creciendo en distintos órdenes de la vida, en lo personal, en lo terrenal, pero también en lo espiritual y como congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ponemos esta palabra en tus manos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.